Hola, ¿qué tal? Estamos en esta videocolumna de la semana. Mi nombre es Einer Aguilar. Se intitula El PAN, el PRD y el Pacto. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico de lo que está sucediendo a los ojos de su servidor en el país con los partidos políticos y el Pacto por México. Primero, el Partido de Acción Nacional. ¿Qué es el Partido de Acción Nacional hoy en día y cómo lo veo? El Partido de Acción Nacional es un partido que nació como oposición y que ganó lugares y que a base de unas ideas realmente democráticas fue ganando posiciones en un gobierno autoritario. Hasta que en el año 2000 llegó a la presidencia de la República de la mano de Vicente Fox Quesada, un candidato carismático, más no listo, digamos, para la presidencia. ¿Qué pasa con el PAN? El PAN no llegó al gobierno por méritos propios, digámoslo, como opción de gobierno, como que, ay, el PAN convence. Tener un candidato carismático, además del candidato carismático, pues resulta que también tenían una sociedad que estaba harta del PRI en el gobierno. ¿Qué pasa con el gobierno del cambio? El hoy de Fox, pues el hoy, pues jamás llegó. Resulta que 12 años después, pues el PAN se dedicó a hacer casi lo mismo que el PRI. Mejoramos en muchas cosas, en libertad de expresión, igual un poco en transparencia, pero realmente lo que debieron haber atacado desde el primer día no lo atacaron, que era la corrupción, que eran los amiguismos, los compadrazgos, el enriquecimiento ilícito. Los gobernadores ya no dependían del gobierno federal, estaban sueltos. Muchas cosas que pudo haber hecho el PAN que no hizo, es una oportunidad perdida. 2 años después, pues llega derrotado como tercera fuerza política a las elecciones. Bueno, sale de las elecciones como tercera fuerza política. Y tenemos a un partido que necesita volver a ser oposición, pero que vivió en carne propia lo que es estar en el poder y que nada de lo que quiere hacer te dejen hacerlo. Todas las reformas vivientes del pacto o nacidas del Pacto por México son reformas que el PAN en algún momento propuso, sobre todo la energética, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nunca se lo dejaron hacer. Nunca. El PRI bloqueó durante 12 años las reformas que hoy está proponiendo. Entonces el PAN está de colaboracionista, dicen algunos, con el gobierno federal dentro del marco del Pacto por México. Para mi gusto es bueno, realmente es de recalcarse que se estén poniendo de acuerdo. El problema es que no sabemos por qué se están poniendo de acuerdo, está un poco extraña la cosa. Todos los panistas siempre han querido reforma energética, fueron en contra de la reforma fiscal. Internamente tienen una pugna por la presidencia nacional que se renovará el año que entra. Y pues a ver cómo les va a los panistas con esta carnicería que se vivió este año. Y creo que los panistas están haciendo bien las cosas. Dentro de lo que caben han sido congruentes en lo que piensan, al menos como partido, dentro de las reformas que han aprobado. Tiraron mucho a la reforma fiscal en cuanto al déficit y al déficit aprobado y al IVA en la frontera y al aumento de impuestos. Y en general esa ha sido la idea del PAN. El PAN también lo hizo cuando estaba en gobierno, subir el impuesto sobre la renta, pero hizo otras cosas que ayudaban un poco a la economía informal, ¿no? A controlar la economía informal o a grabar la economía informal. Ese es el PAN del día de hoy. Vamos ahora al PRD. El PRD es un partido que nace en 1988 a raíz de que a Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador y gran hombre del PRD, no le dieron hueso en el PRI. Hay que decirlo con todas sus palabras. Todos los que adoran al señor Cárdenas pues están equivocados. Nace así, no le dieron hueso, se fue a otro partido, compitió en la presidencial. No se sabe si ganó, no se sabe tampoco si perdió, pero hubo un fraude electoral. No sabemos si fue tanto así como para haberle quitado la presidencia. Y nace el PRD, partido que ganó la capital posteriormente, que ha sido su bastión, que ha sido realmente un partido sano, de oposición. La capital tenía hasta hace meses, digamos, libertades o cosas que no existen en el resto de la república. Viene su otro gran caudillo, que es Andrés Manuel López Obrador, a dar al traste a este partido, lo divide, quiere ser el mandamás, quiere que se hagan las cosas como él dice, está en contra de todo, no tolera a nadie. Y lo divide internamente. Llegan en 2006 con una diferencia mínima de votos, pierden la presidencia, el señor dilapida su capital político. Para 2012 quiere volver a competir, logra crecer, pero jamás alcanza al señor Peña Nieto, que ganó las elecciones. Hoy en día el PRD está dentro del Pacto por México también y ha ido a favor en todas las reformas,
excepto en lo que será la reforma energética, al parecer. ¿Por qué? Porque la bandera, el gran mito del PRD y la bandera del PRD siempre será el petróleo. El petróleo que es nuestro, que nadie de nosotros sabemos por qué es nuestro, nadie percibe nada, no vemos que se haga nada, todo sigue igual, el petróleo es de los mexicanos. Pues sí, no, el petróleo viene siendo del presupuesto federal. Y bajo esa bandera, pues es el capital político del PRD defenderlo y querer que los que lleven la batuta en esta defensa pues sean ellos. Últimamente se ha hablado de también la nueva dirigencia que se va a renovar del PRD, que Cuauhtémoc Cárdenas sonaba como probable candidato de unidad y Marcelo Ebrard ya se estaba haciendo a un lado, ¿no? Yo me hago a un lado, sí, lo mejor que sabe hacer Marcelo Ebrard es hacerse a un lado, pero gracias a Dios no va a ser el señor Cárdenas, que ya debería estar para un museo del PRD, como una estatua ahí de cera, una estatua de cera, un muñeco de cera, porque ya no debería estar en el partido. Es triste que un partido grande, considerado importante en México y con muchos militantes, con muchos simpatizantes, pues tenga que tener un candidato distinto cada 18 años, porque no saben hacer otra cosa, ¿no? 3 veces Cárdenas, 2 veces Obrador, y Obrador quiere ir con las izquierdas, entonces vamos a ver qué sucede. PAN y PRD son hipócritas, sí, porque ambos no están siendo una oposición como tal, ¿no? Están pactando, pero enhorabuena que se están poniendo de acuerdo, algo que no había pasado en años. Ahora, el pacto. Pues resulta que el Pacto por México nace como la gran idea de Peña Nieto, la gran idea de su equipo de unirnos para quedar bien, ¿no? Estamos haciendo muchas reformas que no han servido absolutamente para nada. Viene la energética, que es la faltante y es la más importante, pero el problema no son las reformas. Yo estoy de acuerdo en la reforma laboral, bueno, fue de Calderón la última, la reforma educativa, que se evalúan los maestros, digo, tendrá sus cosas que a lo mejor los perjudican, pero la evaluación y que tiene que haber consecuencias respecto a ello, es justo. La reforma de telecomunicaciones, pues también es justo que haya más apertura, más competencia, que la autonomía del instituto que regula estas cosas. ¿Qué más? La reforma fiscal, pues no estamos de acuerdo en los impuestos, pero es la estrategia del PRI, y el PRI siempre ha sido así. No podemos pedir otro PRI porque el nuevo PRI no es ningún nuevo PRI, es el viejo PRI, ¿no? Es un trabalenguas del PRI. Y la reforma energética que se viene, bueno, primero la política, que es una moneda de cambio del PAN. Le tenemos que dar las gracias al PAN por la reforma política que va a cambiar por la energética. Yo estoy totalmente de acuerdo que la reforma energética tiene que hacerse, tiene que darse, no deben existir monopolios en ningún área de la productividad. Señor, si usted vende calabazas afuera de la central de abastos y un día el gobierno llegara y le dijera, es que las calabazas que crecen en suelo mexicano, pues son del país y son de los mexicanos, y entonces los que tenemos que vender las calabazas y los únicos que podemos sembrar calabazas somos nosotros. Algo así es lo del petróleo, pero bueno, jamás lo van a entender. ¿Por qué? Porque los que lo entienden no lo dicen. No lo dicen porque no les conviene. Simplemente es una bandera que va a defender el PRD porque es capital político. La ignorancia paga bien. Y segundo, eso es en cuanto a la reforma energética. El PAN la está cambiando por la reforma política, reelección de alcaldes, quieren un Instituto Nacional Electoral, deshacer a los institutos electorales estatales. Estos institutos estatales es federalismo, pero no funcionan, señores. Están controlados por los gobernadores y está metido la corrupción. Es realmente... Debe ser presidente y debe ser gobernador honesto. Ser un gobernador honesto en este país, si es que los hay. Debe ser lo más complicado del mundo. Ser un gobernante que tome ese tipo de decisiones donde por una parte contradices algo que es muy de la democracia como el federalismo, pero también puedes matar algo como la corrupción. Pues está de pensarse. Entonces, el Pacto por México está bien, no tiene nada de malo. El problema no son las reformas, el problema es que funcionen y quiénes son los beneficiarios. El problema no es la reforma energética, el problema no es que haya competencia en el sector energético, el problema es que las empresas que vienen a competir seguramente si de por sí son corruptas en todo el mundo, van a venir a corromper más a la gente. El problema es que la reforma tal o X o Y de las telecomunicaciones, pues la televisora no se la dan al cuñado, ¿no? O al primo, o a los mismos de siempre. Si queremos competencia, pues hay que dejar que otros actores entren al mercado. Lo mismo en la reforma energética. Entonces, nos estamos poniendo de acuerdo, pero no está sirviendo para nada, señores.
Hay que repensar un poco las cosas, juzgar no por juzgar, tampoco la oposición es buena, pero no por ser oposición en sí misma, ¿no? También hay que ver el avance del país y no solo estar pensando en política. La hipocresía del PRI, el pecado del PRI es querer hoy las reformas que bloqueó durante 12 años. El pecado del PAN fue ser el mismo PRI al que sacó del gobierno, y el pecado del PRD es ser la misma izquierda dividida, radical, ¿cómo lo llamaremos? Como de mercado, digamos, como que no termina de ser un partido serio. Ahorita parece ser un partido serio, pero están perdiendo adeptos porque realmente los que seguían a la izquierda pues seguían a sus líderes, que era el señor... y la izquierda, perdón, el señor Cuauhtémoc Cárdenas, pero la izquierda ha perdido su principal opositor, que era el jefe de gobierno del Distrito Federal. El jefe de gobierno del Distrito Federal, el señor Mancera, francamente no está haciendo nada. Que el señor salga ante las cámaras a decir es que son los costos de vivir en la capital, en la madre. O sea, el señor está diciendo, pues váyanse de aquí, ¿para qué viven en el DF? Y si viven en el DF, aguántense. El señor, delincuencia, bloqueos, vacío de autoridad total. Y eso es la cara que está dando el PRD hoy en día. En fin, como mexicanos estamos un poquito entre la espada en la pared y la pared, porque no hay mucho que elegir, pero yo sigo pensando que hay que irnos con el mejorcito, ¿no? Cada quien tendrá su respuesta ante cuál es ese mejorcito. Y no nos encabronemos, no nos enojemos por esto, pues al fin y al cabo hay que ser felices, hay que salir a trabajar, hay que sacar lo mejor de lo que tenemos. Y aunque está cabrón y no es tan fácil, se puede. Muchas gracias, señores. Nos estamos viendo pronto. Ya saben, el Twitter es @einerruben con Y, doble R, y nos estamos viendo por ahí. Buenas noches. Hasta luego.